Bien, amigos, y continuamos y le damos la bienvenida al reverendo Roberto Rojas, al pastor, vicepresidente del Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua, secretario general de las Asambleas de Dios. Muy buenos días y bienvenido, reverendo. Gracias, don Alberto. Y gracias por acompañarnos esta mañana. Hablábamos ayer también con otro de los hermanos reverendos sobre la celebración que tienen ustedes, que me explicaba que es doble, ¿no? Que es el 451 aniversario de la traducción de la Biblia al español y también el Día de la Biblia establecido para el último domingo de septiembre de cada año. Adelantaban ayer que tenían preparada una caravana, ¿verdad?, que saldría de la rotonda de la Fuerza Aérea, haría un recorrido, pero entiendo que han estado ustedes en diversas actividades, ¿no? Y imagino que continuarán con muchas otras, ¿no? Bienvenido. Desde luego. Gracias. Sí, en realidad esta es una fiesta nacional para los evangélicos y no es algo exclusivo. La celebración de la traducción de la Biblia no es exclusivo de Nicaragua. En realidad es una celebración que se hace en el mundo hispano. Donde quiera que se hable el idioma español, castellano, ahí se celebra la traducción de la Biblia al idioma. Entonces, estos 451 años es un hecho que celebra, que conmemoran todos los lectores de la Biblia, porque en realidad no solamente somos los evangélicos, sino los lectores de la Biblia que leemos la Biblia en el idioma castellano. De arranque debemos decir que quienes tradujeron la Biblia no eran teólogos, no eran eruditos bíblicos evangélicos protestantes, eran traductores que profesaban la fe católica, que creyeron. Y la primera Biblia que se traduce es una que se conoce como la Vulgata Latina. Y el término Vulgata está referido al pueblo. Originalmente la Biblia no estaba a la disposición de todo el público. Era cierto sector de la gente, y aún traducida ya, tampoco la podía obtener todo el mundo. Afortunadamente, la traducción de la Biblia, no solamente al idioma de nosotros, sino a todo un montón de idiomas en la tierra, ha facilitado que la Biblia llegue a muchísima más gente. Por otro lado, y eso es parte de una provisión de Dios, la Biblia no solamente es que se ha traducido a muchísimos idiomas, sino que también se le ha facilitado a las personas, al ser humano, también poder adquirir. Un ejemplar de la Biblia es relativamente barato si nosotros comparamos, no solo el contenido, por supuesto que el contenido no tiene un valor material, sino al volumen. Son 66 libros, algunos pequeñitos y otros grandes, y en realidad el valor sería muchísimo más de lo que realmente cuesta. Muchísimas veces el texto sagrado, la Biblia, es subsidiada y en algunos casos se distribuye de manera gratuita, por ejemplo, a los hospitales, en las bases militares, no solo en Nicaragua, sino en distintas partes de la tierra, a las enfermeras, a los médicos. Hay un ministerio que se conoce como los Gedeones Internacionales, que ellos hacen grandes esfuerzos para que, por ejemplo, en cada hotel del mundo, casi siempre, hay un ejemplar de la Biblia o del Nuevo Testamento, unos azulitos, que eso la gente los lee y algunos se los llevan. Y los Gedeones están conscientes que es parte del papel que ellos juegan de poner la Biblia accesible. Pero por supuesto, aunque ellos, y ahí dice distribución gratuita, no significa que no cueste. Alguien paga para que otro lea la Biblia de forma gratuita. Así que nosotros damos gracias a Dios por ese hecho. Y como usted ya refería, hay dos acontecimientos que nosotros celebramos. El primero es la traducción de la Biblia al idioma nuestro, pero también celebramos el hecho de que en el 2002, fue el 15 de julio del 2002, que la Asamblea Nacional promulgó que el último domingo de septiembre fuese el Día Nacional de la Biblia, y por supuesto que eso fue a petición de un amplio sector de la población, es decir, se cumplió con el debido proceso de formación de la ley, y debemos destacar que la aprobación de esto gozó del respaldo de todititas las bancadas
que yo sepa, nadie se opuso. Y, por supuesto, eso es algo que tenemos que apreciar muchísimo de los legisladores en ese momento de la historia. Y, por supuesto, creo que casi siempre los legisladores siempre estaban anuentes a respaldar iniciativas que vienen del sector evangélico, de leyes o iniciativas de ley que benefician a la población nicaragüense. Reverendo, ¿tiene alguna referencia de quiénes fueron los primeros en Nicaragua? ¿Evangélicos? Evangélicos. Porque yo entiendo que hubo hasta actos de persecución y, por y supuesto. les llamaban protestantes y les atacaban y los miraban mal. Por supuesto. ¿Hay alguna memoria? ¿Alguien se ha dedicado a escudriñar en la historia? Tenemos un libro que por ahora no lo recuerdo, pero lo escribió un creyente de la iglesia centroamericana. No recuerdo el nombre exacto de él, pero es un excelente libro que recoge el inicio del evangelio, por ejemplo, en la costa del Pacífico, inicia en 1901. Y la primera iglesia que se establece lo que hoy conocemos como la Sala Evangélica, una que está allá por el Puente del Edén. Es la primera iglesia que, por supuesto, no inició ahí. Estaba en la antigua Managua, en la calle principal, y en realidad ellos fueron los pioneros del evangelio en el Pacífico de Nicaragua. Y luego están los hermanos bautistas de la Convención Bautista, o las Asambleas de Dios, que fue en el 1912. Ellos en 1901 y nosotros en 1912, que iniciamos la predicación del evangelio. Y no fue aquí en Managua. Inicia en Matagalpa y casi en simultáneo en Estelí y la ciudad de León. Y ahí están las congregaciones, las tres primeras iglesias que se establecen de parte de la iglesia pentecostal. ¿Y los bautistas también tienen alguna referencia? Porque ya el colegio fue fundado... por supuesto. Hace ya muchos años. La Convención Bautista tiene muchos proyectos emblemáticos. Ajá, correcto. Que en el momento en que eso nace era algo extraordinario, pues, porque imagínense, el Colegio Bautista, el Hospital Bautista, la UPOLI, que son proyectos emblemáticos de la iglesia evangélica, y fue una iniciativa de los hermanos bautistas. Así que en realidad ha habido todo un esfuerzo. Por ejemplo, cuando nace Nueva Guinea, los primeros colonos de ahí y los que impulsan esa iniciativa igual son creyentes evangélicos, y por mucho tiempo ahí lo único que tenían presencia en términos de fe eran los evangélicos. La presencia de otras expresiones de fe y ya es posterior, pues, a la llegada. Las primeras son expresiones evangélicas. ¿Y el término protestante? Bueno, yo creo que se lo ganamos por el hecho y fue a raíz de que Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta principal de la Catedral de Wittenberg, en Alemania, que son 95 postulados que, desde mi punto de vista, todavía tienen toda la vigencia del mundo, lo que significa que Martín Lutero y los demás reformadores tenían toditita la razón. Y yo creo que los creyentes cristianos, independientemente, llámense evangélicos o de otra forma, tenemos una deuda con esa gente, porque, por ejemplo, uno de los grandes legados de la Reforma es la Biblia. Es decir, que Martín decía que la Biblia no era patrimonio de los clérigos, que la Biblia había que ponerle la mano a todo el mundo, que si era buena, ¿por qué negársela al resto del pueblo? Y los demás reformadores impulsaron esa iniciativa. Así que por esa razón es que nosotros nos emocionamos tanto por tener la Biblia, porque eso no era así. Yo nací de una familia evangélica, así que no tengo yo una trayectoria de haber militado en otra expresión de fe. Pero por curiosidad, algunas veces yo entraba a la iglesia católica de mi comunidad, de donde yo nací. Yo soy de un pueblo del occidente del país. Y recuerdo que la celebración, la liturgia, yo no la entendía. Y entonces me llamó la atención eso. Y por supuesto yo le pregunté a mi papá, papi, pero ¿por qué sí? ¿Y quién le entiende a ellos?
No, nadie me dice. Pero yo siempre pregunté, ¿verdad? Aún preguntaba las cosas que tienen que ver con la fe evangélica. Entonces, en realidad, no tengo idea por qué es así, me dice. Lo importante es que donde vos vas, entendés lo que se dice. Claro, eso fue como cuando al inicio de los tiempos la educación estaba exclusivamente para los clérigos, pues, y luego pues ya se pudo romper eso, pues. Pero bueno, volviendo a la celebración. A la celebración, además de la caravana, pastor. Mire, hay múltiples formas en que esto se impacta. Por ejemplo, aquí hay instituciones que se dedican a la promoción de la lectura, de la distribución de la Biblia. En este contexto, Sociedad Bíblica, por ejemplo, hace grandes promociones especiales para que la gente adquiera el texto sagrado. La Liga Bíblica y las casas, la Casa Bautista de publicaciones, ellos hacen promociones para que la gente adquiera la palabra de Dios. Entonces, pero también muchísimas iglesias hacen jornadas de lectura de la Biblia. Se calcula que en 72 horas, leyendo en un ritmo promedio, se puede leer los 66 libros de la Biblia. Entonces, hay muchísimas iglesias, y creo que la Sala Evangélica siempre lo hace, todos los años lo hace, pero muchísimas iglesias también lo hacen. Desarrollan una jornada de lectura de la Biblia, rotándose, por supuesto, gente, ponen un poco de música, y además de eso, hacen caravanas en los lugares. Yo he estado predicando en muchísimos lugares, en Mulucugú, en Río Blanco, en Matiguás, en Muymuy, y por supuesto en las cabeceras principales, Chinandega, Huigalpa, Estelí. Esta es una fiesta nacional y es interesante que en las zonas rurales la gente le pone mucho más énfasis. Ellos van en camionetas, en camiones, con globos. Entonces, esto es una fiesta extraordinaria. Y en lugares donde no se ve mucha población, de pronto ver desfilar a 2.000 personas en los caminos, eso es algo extraordinario, ¿verdad? En Managua no es tan notorio, pero 2.000, 3.000 gente en un punto de eso es sumamente extraordinario. Generalmente, las autoridades locales brindan todas las facilidades para que eso ocurra y eso pues le da también una vistosidad a la celebración y se torna pues en una fiesta de la localidad, algo que todo el mundo se espera ya que ocurra. Esta vez, en el caso de Managua, y creo que casi todas las cabeceras departamentales, estamos haciendo una variante. En el caso de Managua, por ejemplo, estamos preparándonos para una caravana. En el recorrido de la caravana, eso va a ser el próximo sábado, iniciamos a las 2 de la tarde, estamos haciendo tiempos de clamor durante todo el recorrido, oraciones por distintas razones. Y al final estaremos cerrando en la Plaza Parque a la Biblia, donde igualmente habrá una reflexión de la Biblia. Estimamos estar 1 hora ahí en el lugar. Canciones, una proclama, que generalmente las proclamas que hacemos públicas, que no están todos los evangélicos ahí, ¿verdad? Pero es una representación. Esto lo respaldan la mayoría de las denominaciones evangélicas del país. Entonces la proclama está orientada a declarar bendiciones sobre la Nicaragua, sobre la nación. Estamos terminando el mes de septiembre, iniciando el mes de octubre, y esta es una época de alto riesgo. Te recuerda el Mish y esas cosas ocurren generalmente en esta etapa del año. Entonces clamamos a Dios para que el invierno cierre sin que hayan incidencias de desgracia en el país y que el ciclo agrícola pues también cierre de manera exitosa y que Dios bendiga a Nicaragua. Pues como usted bien sabe, hemos sido víctimas no solo en Nicaragua, sino la humanidad entera de la pandemia. Entonces seguimos clamando al Señor para que Él nos siga librando. Bendecimos a Dios porque a pesar de que han habido muertes en el país, eso comparado con las cifras, las estadísticas de otros países, es relativamente bajo.
Lo que significa que Dios nos ha cuidado, nos ha librado, nos ha bendecido con eso y seguiremos clamando para que la mano de Dios siga obrando a nuestro favor. Claro. Ahí culmina la celebración o se extiende todavía un poco más, porque ustedes tenían lo que se conoce la Semana de la Biblia, ¿verdad? Sí, es lo que está ocurriendo, en estos días. Y que es lo que concluye ahora, ¿no? Concluye el día sábado y el día domingo. El domingo. Entonces, la invitación es para que todas las iglesias, y en efecto así lo haremos, todas las iglesias tengan la celebración a nivel local. Entonces, hay iglesias que no leen toda la Biblia, pero por ejemplo se propone leer los Salmos, se propone leer todo el Nuevo Testamento, que eso es mucho más pequeño que toda la Biblia. Entonces, en realidad creo que el énfasis que se le hace a la celebración es correcta, pero algo que yo quisiera destacar es esto. Díganos. Conozco a muchos evangélicos y católicos que tienen la Biblia. Esta Biblia está relativamente nueva, yo tengo varios ejemplares de la Biblia. La persona que lee cualquier libro, el libro se nota que lo leen por la forma en que el libro se encuentra. Claro, eso le cubre el papel. Entonces, pero por ejemplo yo he visto en algunos negocios que la gente tiene la Biblia abierta así. Y pregunto, ¿y por qué? Generalmente lo ponen en el Salmo 91. Y yo les pregunto, ¿pero por qué? Bueno, para que Dios me cuide, dice. En realidad, la Biblia no es un fetiche. La Biblia no es que el hecho de tener la Biblia surte algún efecto en el medio. La Biblia, la única manera que tiene un efecto en la vida de un ser humano es que la lea. En el libro de Apocalipsis, que un día alguien me dijo que ese libro le daba miedo. ¿Y por qué la miedo? Por esos animales que echan fuego de la boca, dice, y por las sentencias que hay ahí contra la gente. Sin embargo, este libro de la Biblia, en el arranque dice, en el capítulo 1, en el versículo 1, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, el que lee, el que oye y el que pone por práctica el contenido de este libro. El término bienaventurado es sinónimo de afortunado, dichoso, feliz. En realidad nosotros tenemos la dicha, tenemos la fortuna de tener la Biblia, el libro que nos ayuda. Nadie que ha leído la Biblia y lo pone en práctica puede decir que la Biblia lo defraudó. Claro. Nadie, porque aún el más malo practicante de la Biblia, al final algún efecto bueno tiene para su vida. Este libro tiene indicaciones para cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen ciudadano, cómo ser un buen gobernante, cómo ser un buen profesional en cualquier disciplina de la vida, cómo ser justo en el trato con el hijo, con la esposa, con el esposo, con el trabajador. Entonces creo yo que la mayoría de constituciones que rigen a los distintos países de la tierra, que se han inspirado en este libro, son constituciones justas. Y creo que la mayor bendición que tiene la humanidad es tener la Biblia. Y creo que si algo nosotros podíamos hacer en esta celebración de los 451 años, las que hablamos el idioma castellano, con la Biblia, es comprometernos a leerla. Y a practicarla. Y a ponerla por obra. Yo le decía ayer al pastor que nos acompañó aquí que inclusive usted hablaba de las personas que solo tienen la Biblia abierta también, que yo creo que eso lo han copiado de algunos, lo han visto en algunos lados, ¿verdad? No voy a mencionar dónde posiblemente lo vieron. Pero también hay personas que andan con la Biblia debajo del brazo o andan con el rosario y todo lo demás y la actitud que tienen es... Nada que ver, pues, con lo que la Biblia dice. Pero ¿qué es esto, Dios santo? Pues. Y eso ocurre, pastor. Yo creo que hay que rezar por esas personas o cada quien decir, Señor, haceme una mejor persona, ¿no? Porque en verdad es impresionante cómo pueden existir algunas personas que dicen ser cristianos y maltratan pues maltratos, abusos, arrogancia, o sea, hay tanta cosa. Sí. Pero bueno, eso no es la mayoría, dichosamente. No, creo que hay aún, fieles muy... Aún yo soy pastor
Y si uno se descuida, puede cometer brutalidades si no rige su vida con la palabra. Entonces, cuando yo predico la palabra, el libro de Esdras, justamente, que es un libro escrito por un hombre experto en el texto sagrado, este era un profeta, era un escriba, dice que el solo hecho de leer la Biblia produjo en toda la nación una transformación. El solo hecho de leer la Escritura. Entonces, y Esdras, que era un hombre especialista en el texto, en ese tiempo, lo que había de la Escritura era la ley, la Torá. Ahora nosotros tenemos, además de la ley, que aparece en los primeros 5 libros de la Biblia, tenemos toda la palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia, lo que indica que tenemos nosotros mayor responsabilidad que aquellos. Tenemos más orientación, tenemos más testimonio, porque parte del contenido de la Biblia es dar testimonio de los fracasos, pero también de la forma como los seres humanos que fracasaron encararon su fracaso y al final salieron victoriosos. En la Biblia encontramos muchísimos testimonios de gente que logró triunfar a pesar de las limitantes que tenían como seres humanos. Entonces creo que esta es una maravillosa oportunidad que tenemos nosotros. Y ahora, don Alberto, tenemos la dicha de que no solamente tenemos la Biblia impresa, en un dispositivo electrónico. Ahí está la Biblia. Usted puede bajarla, leerla, pero también escucharla. La Biblia también está escrita en braille para los que no pueden ver. Por ejemplo, en la Iglesia Santo Pastor estamos iniciando un proceso de también invitar a los sordos para que con traducción puedan escuchar la palabra de Dios. Entonces creo que nosotros tenemos que ser accesibles. Y otro detalle, porque uno puede tener la traducción de la Biblia que mejor le guste. Si le gusta la Vulgata, lea la Vulgata. Sí, pero hay un montón de versiones de la Biblia. La nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Reina Valera del 60. Entonces dice, no, esa no me gusta a mí, dice alguien. Bueno, lo importante es que leas la Biblia, que leas la Biblia. Y hay versiones que tienen un lenguaje tan rico para entenderlo. La Biblia, entre más antigua es, tiene un lenguaje menos manejado por la mayoría de la gente, porque usa términos antiguos, ¿verdad? Pero afortunadamente, como le digo, tenemos y si usted tiene pereza de leerlo, usted enciende su dispositivo y comienza a escucharlo. La mayoría de las narraciones que se encuentran de la Biblia están hechas por gente que hablan muy bien como usted. Son comunicadores que tienen buena dicción, así que uno se deleita escuchando, le ponen música de fondo. Así que uno tiene tantas opciones ahora para poder leerlo. Bueno, hay que aprovechar, ¿verdad? En este momento y siempre, yo creo, ¿verdad? Y siempre, todo por el supuesto. tiempo, ¿verdad? Abrir la Biblia y leerla. Yo le agradezco, reverendo, que nos haya acompañado. A usted, gracias. De verdad ha sido un placer conversar con usted. Vamos a irnos a la pausa, no se vayan, ya regresamos.